Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter a fondo con un documento, con unos extractos de un documento muy específico, pero clave. La Gaceta Oficial de la República del Paraguay. Efectivamente. Lo que tenemos son algunas páginas de la edición número 191. Está fechada en Asunción el 25 de agosto de 2025. Parece que la edición completa tenía 6 páginas, pero nosotros vemos la portada y los encabezados y pies de página. Eso es. Y el objetivo hoy es un poco particular, porque no tenemos el texto completo, no sabemos qué dice ese decreto que menciona, pero queremos exprimir lo que sí tenemos. La estructura, los detalles formales. Claro. A ver qué nos cuenta eso sobre cómo comunica el Estado paraguayo. ¿Qué pistas hay en la portada, en el sumario? Vamos a desgranarlo. Ujú. Me parece una buena idea porque las gacetas oficiales o boletines oficiales, como se llaman en otros sitios, son más que un simple listado de normas. Ajá. Son el canal formal, el vehículo, digamos, por el que las leyes, los decretos, las regulaciones, pues se hacen públicos. Y esa publicidad es muchas veces indispensable para que entren en vigor, para que tengan validez. ¿Entiendo? Así que su estructura, quién la publica, qué detalles incluye, todo eso nos da información sobre cómo funciona el aparato administrativo y legal de un país. Vale, pues perfecto. Empecemos por la portada, entonces. Lo primero, el título, bien grande. Gaceta Oficial de la República del Paraguay. Y justo debajo, algo importante. Depende del Gabinete Civil de la Presidencia. Y pone que está en el Palacio de Gobierno. Eso ya nos da una idea del nivel, ¿no? Sin duda. Que dependa directamente del Gabinete Civil de la Presidencia. Bueno, eso le da un peso institucional enorme. No es un boletín de un ministerio concreto, ¿sabes? Es el órgano de comunicación oficial del centro del gobierno. Refleja una centralización importante de la comunicación oficial. Y luego información más, digamos, práctica. La dirección y administración a cargo de la Dirección de Publicaciones Oficiales. Nos dan hasta una dirección física en Asunción, Avenida Estela Maris, esquina Hernandarias, teléfono 498-311. Y una web, www.gacetaoficial.gov.py. A ver, mi primera impresión es que quieren ser accesibles. Sí, esa impresión es relevante. Que exista una dirección específica para esto, para las publicaciones oficiales, pues indica que no es una tarea menor, ni algo improvisado. Ya. Es una función administrativa reconocida con su estructura, sus recursos, y sí, poner el contacto físico, el teléfono, la web, pues apunta al menos formalmente a una voluntad de transparencia, de facilitar el acceso a la información oficial. Claro, para la ciudadanía, empresas, abogados. Exacto. Es parte de la infraestructura para que el principio de publicidad de las normas funcione de verdad. Tiene sentido. No basta con publicar, hay que poder encontrarlo. También está la fecha, claro. Lunes 25 de agosto de 2025 y el número de edición, número 191. Lo básico para identificarla. Básico pero crucial. La fecha es determinante, porque la publicación en la Gaceta suele marcar cuándo entra en vigor una norma, Ah, claro. a menos que la propia norma diga otra cosa, lo que se llama vacatio legis. Y el número de edición, pues esencial para identificarla sin error y para archivarla. Imagina buscar algo años después sin esos datos. Imposible. Vale, hasta aquí, parece lo normal en un documento oficial. Pero hay algo en la portada que me ha llamado mucho la atención. Debajo del escudo y del nombre del país hay un lema. Ajá. Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 a 1870. Esto es la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? La Guerra Grande para Paraguay. Un evento histórico, tremendo. Y poner eso en la cabecera de la Gaceta Oficial, ¿para qué? Es una observación muy buena, Sí. muy pertinente. Aquí es donde vemos cómo un documento que es en principio administrativo y legal, pues se carga de un simbolismo fuerte. Sí. Incluir ese lema, sesquicentenario de la epopeya nacional, y fíjate en la palabra, epopeya. Sí, epopeya, no guerra o conflicto. Exacto. Ya implica una valoración heroica. Poner eso en cada edición de la Gaceta, durante el periodo que fuera, la conmemoración, la fecha es 2025, pero igual se refiere a años anteriores o se mantuvo. Claro. Pues tiene una función clara. Conectar la gestión diaria, la del presente, con un momento, digamos, fundacional y traumático del pasado paraguayo. O sea que no es solo publicar normas y ya, es también construir o reforzar una identidad nacional. Precisamente. Es una forma sutil pero constante, ¿sabes? Porque se repite cada día.
de transmitir una narrativa histórica concreta desde el propio Estado. Ya, ya. Le recuerda al lector, sea consciente o no, que lo que se publica ahí, los actos del gobierno, se enmarcan en una historia más grande, de sacrificio, de resistencia, de construcción nacional, según la interpretación que el Estado quiere promover en ese momento. Vaya. Transforma un boletín que podría ser frío o técnico en algo que también lleva memoria e identidad. Comunica qué hitos o valores considera importantes el gobierno. Es fascinante esa mezcla, ¿eh? Lo burocrático y lo simbólico. Bueno, sigamos. Llegamos al sumario. La estructura parece clara. Una sección grande, sección registro oficial. Y dentro, poder ejecutivo. Esta organización es muy típica. La sección registro oficial es el núcleo, digamos, donde van los actos con fuerza legal o los que necesitan registrarse para ser efectivos. El contenido con consecuencias jurídicas directas. Y debajo de Poder Ejecutivo, en esta edición en particular, solo hay una cosa. El decreto número 4456, y especifica de dónde viene. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el MOP. Nos dice que hay dentro. Un único decreto de ese ministerio. Exacto. La indicación Poder Ejecutivo confirma que es un acto del Gobierno central, no del Parlamento ni de un juez. Y un decreto, pues suele ser una norma o una decisión del presidente, o como aquí, refrendada por un ministro en su área. Y siendo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pues ya te da una pista del tema, ¿no? Una pista muy clara sobre la materia, sí. Imagino que las competencias de ese ministerio son amplias. ¿De qué podría tratar este decreto 4456? Pues de muchísimas cosas y de mucho peso. Podría ser, no sé, la aprobación de las bases para licitar una obra pública grande, una carretera, un puente, Claro. o la adjudicación de esa obra, o expropiaciones de terrenos para hacerla, o regulaciones nuevas sobre transporte de mercancías, de pasajeros, o cambios en normas de telecomunicaciones. También. La asignación de frecuencias de radio, de tele, o aprobar contratos de concesión de servicios públicos, o nombramientos de altos cargos del ministerio. En fin, temas con impacto directo en la economía, en las infraestructuras y en la vida de la gente. Entonces, este simple número, decreto número 4456, que aparece ahí tan escueto en el sumario, Representa una decisión concreta del gobierno, tomada en un ministerio clave, y que a partir de su publicación aquí, en esta Gaceta, adquiere carácter oficial y público. ¿vale? Es el mecanismo que garantiza que esa decisión no sea secreta, que se conozca o que se pueda conocer, y que, según lo que diga el propio decreto, pues empiece a tener efectos legales. La Gaceta es ese registro fiable, esa prueba de que el acto existe y de qué dice. Entendido. Y si miramos los otros elementos que tenemos, los encabezados y pies de página que se repiten, el patrón es muy claro. En cada página, de la 2 a la 6, vuelve a poner arriba, Gaceta Oficial número 191, sección Registro Oficial, Asunción 25 de agosto de 2025. Y abajo, el número de página, PAG 2, PAG 3, una estructura muy, muy rígida. Y esa rigidez, esa estandarización, no es por estética, ¿eh? Es fundamental para la seguridad jurídica. Ah, sí. Claro. Asegura la integridad del documento. Que cada página está vinculada, sin duda, a esa edición concreta. La 191 del 25 de agosto de 2025. Impide que se puedan añadir hojas o quitar de forma fraudulenta, o que haya dudas sobre si una página suelta es de una edición o de otra. Si alguien tiene que citar algo que está, por ejemplo, en la página 4 de este decreto, la referencia es precisa, verificable. Claro, garantiza la unidad y la autenticidad del documento de ese día. Exactamente, y facilita muchísimo el archivo y la consulta después. Si dentro de 10 años alguien necesita consultar el decreto 4456, sabe que tiene que buscar la Gaceta número 191 del 25 de agosto de 2025. Ajá. Y la paginación seguida, del 1 al 6, confirma la extensión total de lo publicado ese día. Sabemos que todo lo relevante de esa fecha, incluyendo el desarrollo completo de ese decreto del MOPEC, está en esas 6 páginas. Es cuestión de fiabilidad, de trazabilidad. Entonces, resumiendo un poco, con solo unos pocos elementos, portada, sumario, encabezados, hemos podido sacar bastante sobre la Gaceta Oficial paraguaya, ¿no? Sí. Hemos visto quién la respalda, la presidencia, cómo se gestiona con una dirección específica, su estructura,
Secciones, tipo de contenido, poder del Estado, el tipo de cosas que publica, como este decreto del MOPC, e incluso cómo mete mensajes de identidad nacional con lo del lema. Hemos hecho como una anatomía forense, ¿no?, de la publicación oficial. Hemos visto la jerarquía administrativa, su función clave como registro público, esa mezcla curiosa de lo administrativo y lo simbólico histórico. Y hemos recalcado la importancia crítica de lo formal, la fecha, el número, la sección, la paginación, para la validez legal y la fiabilidad. Lo que nos lleva a pensar que la forma, la estructura, el contexto de un documento así, no son solo adornos. Cuentan una historia importante sobre cómo funciona el Estado, cómo formaliza y comunica sus decisiones, y cómo se ve a sí mismo. Así es. La Gaceta Oficial no es solo un archivador de textos, es una pieza clave en el engranaje del Estado de Derecho. Refleja cómo se organiza la administración, garantiza la publicidad de las normas, que es un principio democrático básico, y como hemos visto, hasta puede llevar la narrativa nacional. Cada detalle formal tiene su porqué, funcional o simbólico. Y esto me deja pensando. Si el único contenido importante que se anuncia en este número es ese decreto 4456 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, aunque no sepamos qué dice exactamente, Podemos reflexionar sobre el impacto que podría tener. Hablamos de una decisión que desbloquea una inversión millonaria en infraestructuras, con consecuencias para el empleo, el crecimiento. claro, O quizá una nueva regulación de telecomunicaciones que afecte a la competencia o al acceso de la gente a la información. O algo más rutinario como un nombramiento. La publicación en la Gaceta es el acto formal que cierra el proceso, pero las consecuencias reales, el impacto tangible en la economía, en el territorio, en la vida de las personas, dependen totalmente de lo que esté escrito en esas páginas que no tenemos. es verdad. Ese simple número, decreto número 4456, es solo la punta del iceberg de una acción del gobierno. O, mirándolo de otra forma, quizá la reflexión más profunda no está en el contenido posible de ese decreto en concreto, sino en el valor de que exista la Gaceta y funcione así, de forma regular, predecible. Ajá. Hasta qué punto esta rutina de publicar cada día de forma estándar, accesible al menos en teoría, es un pilar silencioso pero fundamental del Estado de Derecho. Garantiza o debería garantizar que las reglas del juego sean públicas, ¿no? Que se conozcan, que se puedan consultar, que nadie pueda decir yo no sabía. Bueno, eso ya es otro debate. Claro. Es una reflexión sobre la importancia de la forma, del procedimiento, de la publicidad, como garantía para todos. Es una excelente reflexión final. La consistencia, la formalidad de estas publicaciones, día tras día, puede parecer burocracia pura y dura, ¿no? Tediosa. Pero en el fondo es una protección contra la arbitrariedad, contra el secreto en el ejercicio del poder. Sí, la Gaceta Oficial, con todos sus detalles formales, es una manifestación tangible de ese principio. Los actos de gobierno deben ser públicos y estar sujetos a control. Aunque no siempre le hagamos caso, su existencia y su funcionamiento regular son vitales.